Hoy la prensa de Costa Rica menciona, caso de muerte de Machito se llevará a juicio. Muchos pensarán, si no conocen el caso en otros países, ¿qué se refieren? Pues resulta de un acto criminal por parte de un propietario que ha matado a su propio felino. Pero más adelante le narrará la abogada la historia y les contaremos un poco qué fue lo que pasó hoy de narración de la propia abogada que lleva el caso. Platicaremos con la licenciada Maricruz Uva, una excelente abogada y súper reconocida en Costa Rica en el área de defensa del bienestar animal. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Y pues un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Yo soy la licenciada Maricruz Uva Loaiza de Costa Rica, Cartago, Costa Rica. Soy abogada animalista. Dentro de todo lo normal que requiere la profesión o a lo que uno se puede dedicar en la profesión, pues me dedico también a defender los derechos difusos de los animales. ¿Por qué es tan importante el día de hoy para dicho caso? ¿Y qué es lo que ha pasado que ha durado tanto tiempo en que se lleve a un correcto juicio o que este caso avance? Pareciese que algo atrasaba dicho caso a nivel legal. Claro que sí. Bueno, hoy, el día de hoy, 19 de enero del 2022, al fin se logra llegar a concretar la audiencia preliminar del proceso penal que seguimos en Costa Rica bajo el número de expediente 20-016620-0042-P, que se ventila en el juzgado penal de Goicoechea en San José. ¿Por qué al fin? ¿Por qué digo que al fin? Porque ya con este era el cuarto señalamiento que se daba para realizar la audiencia preliminar, que es la etapa de intermedia donde ya se decide si la persona imputada tiene elementos suficientes la acusación para ir a juicio o no, si se llega a algún tipo de medida alterna o algún acuerdo. ¿Por qué fracasó en las etapas pasadas o en los señalamientos pasados? Porque, bueno, se presentaron varios temas dilatorios porque somos asociaciones sin fines de lucro las que estamos presentando la denuncia privada, que es la querella. Y pues obviamente la defensa se estaba oponiendo, hubieron algunas cuestiones ahí de interpretación jurídica y se rechazaba, porque la idea era pues que las asociaciones quedaran fuera, lógicamente, ¿verdad? Para ellos tal vez llegar a un acuerdo entre lo que era ya meramente el fiscal y la defensa. Sin embargo, se presentó apelación tras apelación, bueno, y al fin nos dan la razón que efectivamente tenemos la legitimidad y la legalidad suficiente para representar los derechos de los difusos de los animales en un proceso penal. Entonces pareciese una estratagema de los defensores basándose en una área administrativa o alguna falencia en esa área. Correcto. Obedecía más que todo a un tema administrativo. ¿Por qué? Les voy a contar. Cuando se aprueba la ley 9458, que es la ley de bienestar animal, en julio del 2017, pues también se establece dentro de las normas que las asociaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los animales podrían denunciar siempre y cuando estuvieran debidamente inscritas en una dependencia del Poder Judicial que se llama registro judicial. Efectivamente, se presentan todos los elementos, que es una carta, básicamente, con la certificación de personería jurídica de que estamos inscritos en el registro nacional, ¿verdad? Como personas jurídicas, y se solicita, de acuerdo a la norma nueva de bienestar animal, que se inscriba en el registro judicial. Se emite el documento, que es una certificación donde básicamente eso es lo que dice, es algo muy corto, dice que de acuerdo a lo solicitado, pues la asociación XXX se encuentra debidamente inscrita en este registro y es apta y legal para representar los derechos difusos de los animales. Entonces, en base a que se sale, o sea, posteriormente a eso, ¿verdad? Ya la dependencia decide crear un reglamento, valga la redundancia, para reglamentar estas inscripciones. Entonces es que la defensa ataca la inscripción de las asociaciones
diciendo que no somos legítimos para permanecer en juicio porque no está reglamentado el proceso. Y eso no era culpa nuestra, eso es un tema administrativo que corresponde a la dependencia del registro judicial. Ya nosotros teníamos una certificación. Posteriormente, el director jurídico del Poder Judicial de Costa Rica emite un criterio donde dice que efectivamente sí estamos legitimados y somos inscritos legalmente para representar los derechos difusos de los animales. Entonces, ahí fue donde pues la defensa como estrategia quiso dilatar, ¿verdad? O crear a confusión lo que un juez de la República pues declaró como un defecto procesal y le hizo caso a la defensa, digamos, para que la gente nos entienda. Le hizo caso a la defensa. Los abogados querellantes presentamos apelación tras apelación y oposición al asunto. Se nos escuchó de parte de un juez de un tribunal de apelación y se declaró ineficaz esa resolución. Entonces, hoy ya se hizo la audiencia preliminar como debía de ser y se nos escucharon las querellas y se admitieron y se admitió la acusación de la fiscalía y al final la jueza decidió que efectivamente iba a elevar a juicio como tal y lo ordenó y ya incluso ordenó trasladar el expediente al despacho correspondiente para que señalen la hora y fecha para ir a debate público, entablar ya los argumentos de viva voz y solicitar una condenatoria en contra de este sujeto. ¿Usted cataloga que existe alguna opción o mecanismo legal que puedan utilizar los abogados defensores de dicho sujeto para atrasar más o suspender el proceso o hacer algún artilugio legal en el cual se pueda volver a retroceder o no se pueda ejecutar el juicio a como se prevé que pueda suceder, a cómo van las cosas? No, no creo, ya no. Ya no, la audiencia fue virtual, fue presencial en el sentido de que todas las partes estuvimos presentes, ¿verdad? Bajo la virtualidad debido a la pandemia. Y ahí mismo la señora jueza fue que declaró, pues ya abierto el proceso para debate oral y público, para señalamiento y quedamos todos debidamente notificados. Ella da 5 días por cualquier defecto que se hubiera presentado en el proceso de la audiencia preliminar, pero no se presentó ninguno, todo está normal y vamos para juicio. Algo con base a lo que ha pasado me genera una duda. Entonces, ¿solo las asociaciones pueden poner una denuncia por maltrato animal? ¿O también cualquier persona que vea un acto de crueldad puede poner una denuncia? ¿O cómo funciona esto? Bueno, de acuerdo a nuestra ley penal, la asociación es la que puede presentar la denuncia y ser parte en el proceso como querellante. Sin embargo, el artículo 278 de nuestro Código Penal, vamos a ver si lo encuentro por acá, dice, establece quiénes pueden ser denunciantes y dice que cualquier persona que tenga conocimiento de la situación, ¿verdad? Dice el artículo 278, dice textualmente, quienes tengan noticia de un delito de acción pública podrán denunciarlo al Ministerio Público, a un tribunal con competencia penal o a la Policía Judicial. Ahora, la denuncia puede ser verbal, puede ser oral, debe contener la relación circunstanciada de hechos, o sea, relatar los hechos, no suponiendo ni nada, sino que de verdad consten, con la indicación de su autor, con la indicación del partícipe, de las personas que han sido víctimas, de los testigos y demás elementos de prueba. Además, tienen obligación de denunciar los funcionarios o empleados públicos que conozcan en el ejercicio de sus funciones, los médicos y cualquier personero de salud, las personas que la ley les da la autoridad para hacerlo y pues así proceder. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que en este caso, X persona se da cuenta de un hecho delictivo, ¿verdad? En contra de la vida animal, se presenta la denuncia, aporta las pruebas, aporta los testigos y en ese caso es el fiscal
que es el abogado, digamos, acusador de los tribunales de justicia en Costa Rica, ese es el que va a llevar adelante la denuncia. En el caso de las asociaciones, nosotros podemos presentar acción civil resarcitoria y podemos presentar querella. Pues mira, no sé si podríamos recapitular un poco lo que ha pasado con este caso, en qué consiste. Pues mucha gente que mira el canal es de otros países y mucha gente olvida. Si pudiéramos recapitular para que todo el mundo tenga noción de lo que pasó y más o menos esté al tanto de todo lo sucedido. La historia es que, pues, en un condominio de San José, Curridabat, llamado Habitu, vive un sujeto en un sexto piso de apellido Saborio Soto. El 19 de noviembre del año 2019, él decide agarrar el gato que es suyo, que está en el balcón del sexto piso del condominio, donde está el platito de comida y el platito de agua del gatito, un gatito con textura sana. Y él decide en apariencia hacer una fiesta donde en apariencia hay sustancias, ¿verdad?, enervantes, no sé si alcohol o algún tipo de droga. Y decide él divertirse, agarrar el gatito del lomo, del cuello, como los agarran las mamás a los gatitos y a los perritos, donde ellos pierden total movimiento de las patitas y todo, no se puede defender, y empieza a balancearlo, haciendo que lo va a lanzar del balcón. Otro sujeto en apariencia familia de esta persona, decide grabarlo y entonces lo reta, que si lo lanzo, que si no lo lanzo, que si se morirá si lo lanzo, y lo lanzó. Efectivamente, pues el gato cae desde 27 metros de altura bajo su propio peso y cae entre arbustos y lógicamente se estrella contra la tierra, causándole múltiples hemorragias que la necropsia determinó como lesiones incompatibles con la vida. Era imposible que ese gato sobreviviera a semejante golpe. Por aquí yo tengo la descripción, tal vez somera, de las lesiones. Dice que el gatito sufrió fracturas de cadera multifocales severas, luxación de sínfisis mandibular severa, contusiones pulmonares multifocales severas y hemorragias subcutáneas diafragmáticas y pericárdicas severas, causando el querellado con su actuar lo que significa múltiples hemorragias en la totalidad del esternón, costillas, lesiones en su tráquea, hemorragias en sus pulmones, en el pericardio, hasta la pérdida de dientes, causándole minutos de intensa agonía, sufrimiento y dolor, y obviamente culminar con su muerte. O sea, en palabras sencillas, lo reventó. Le reventó todas las membranas internas de las vísceras, del corazón, del diafragma, de los pulmones, le quebró los dientes, le causó múltiples fracturas en todo su cuerpo, no solamente en una pata, fue en todo su cuerpo. Y aún así, vea lo que es la inocencia de un animal y por qué se debe castigar esto, con muchísima más severidad de las leyes, o sea, de las penas que tenemos. ¿Por qué? Porque es un ser vulnerable, es inocente, no se puede defender. Y su instinto de supervivencia, aún así como estaba reventado, o sea, no iba a sobrevivir, él cae y percibe que hay perros y avanza, se mueve del lugar de donde cae, así todo quebrado y reventado, y avanza a tratar de guarecerse en un parqueo, de resguardarse de los perros para que no lo maten. O sea, la persona tiene que ser una persona sumamente insensible o con el perdón de la palabra anormal para que no le cause un mínimo de tristeza esto. Y tiene que ser una persona muy, perdón por la palabra que voy a usar porque es una palabra fuerte, pero tiene que ser una persona muy ignorante para no darse cuenta de la peligrosidad social que representa un sujeto como este, porque él se divierte,
¿Y qué tal si se hubiera divertido con uno de sus amigos? ¿Qué tal si se hubiera divertido con un adulto mayor? ¿Con un niño? ¿Qué tal si después más adelante se le ocurre seguirse divirtiendo? Porque está científicamente comprobado que los agresores animales tienen algún grado de historia social, ¿verdad? Eso es un trasfondo social nocivo, negativo, por supuesto, tóxico, y que no va a cambiar. Ese es el detalle, que no va a cambiar. El agresor animal, el agresor doméstico, el agresor sexual tiene características similares y es que no va a cambiar. Por su edad, tal vez va a mermar la fuerza, va a mermar tal vez la forma de agredir, pero el agresor será agresor toda su vida, lamentablemente. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que tomarle tanta importancia a una acusación como esta? Por dicha, en Costa Rica ya se implantó lo que es los tipos penales para castigar este tipo de cosas, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque estamos enfrente de personas peligrosas, realmente peligrosas. O sea, personas que agreden los animales y no solo de esta forma, de múltiples formas y posiblemente muchísimo más crueles, ¿verdad? No puede ser obviado, esto no puede ser obviado, ni por la ley ni por la sociedad. Analizando el comportamiento y lo que realizó este subnormal con su propia mascota, ¿qué pensaría usted de un individuo como él? ¿Qué, qué análisis podría tomar usted como abogada, aclaro, desde el punto de vista personal suyo, de una persona como él, que prácticamente no tiene respeto por la vida, inclusive la de una mascota que le pertenecía a él mismo? O sea, ¿qué clase de sujeto es este? Una persona normal, una persona de buen vivir, una persona que pueda llamarse confiable para la sociedad, respeta la vida en cualquier forma de vida. Respeta el dolor ajeno. ¿En qué sentido? Por ejemplo, puede que a mí no me duela o que yo no lamente eh, la muerte de un ser querido de X o cual persona conocida mía, pero no por eso voy a ir a hacerle una fiesta, ni lo voy a llamar para felicitarlo. O sea, la empatía es eso, respetar el dolor ajeno. No me alegro del hambre de los demás, no me alegro de la muerte de los demás, no me alegro del sufrimiento de los demás, especialmente si son seres vulnerables que no se pueden defender y que son inocentes. Entonces eso te demuestra qué tipo de elemento viviente tenés al frente. Si es una buena o una mala persona. Yo siempre digo, ¿usted le confiaría a un niño a este sujeto que lanzó este gatito? Se lo confiaría, cuídemelo, una hermana, una tía, vea, fulano, cuídeme a este chiquito mientras voy a hacer un mandado. Pueden pasar miles de cosas. Mucha gente ha estado pendiente de este caso. Mucha gente ha creído que por el tiempo que ha transcurrido, la situación iba a quedar ahí, que no iba a pasar a más. Ahora que se ve un avance, genera expectativas. Digamos, en un caso como este, ¿cuál puede ser la mayor pena que se le inculque a un individuo? ¿Cuánto tiempo puede ir a la cárcel? ¿O cuáles serían las sanciones que se le puedan poner al sujeto? ¿Cuál es lo máximo que ha pasado? La pena máxima que se estableció cuando estuvo en discusión, ¿verdad? La ley en la asamblea, pues habían intereses creados, era normal, como en cualquier otra discusión de este tipo. Y nosotros pedíamos, los animalistas pedíamos 3 años como mínimo, por cuestiones políticas y de debates y demás, burocracias. Se estableció 2 años. Sin embargo, al ser 2 años la pena máxima, que es en este caso que vamos para juicio, que es por muerte de animal, podrían haber agravantes, podrían haber sumatorias. ¿Por qué? Porque la muerte de un animal son 2 años, pero ¿qué tal si son 2 o 3 o 4? O es un delito continuado, lo que llamamos nosotros los abogados un delito continuado, y que se determina en la ley que es que acostumbra a estar haciendo este tipo de cosas.
¿verdad? Entonces, hoy se denuncia este, después se denunció el otro, después se denunció el otro y se juntan, puede haber una pena sumatoria. Ahora, te cuento algo. Hace aproximadamente 2 años, creo que fue en febrero, creo que fue en el 2019, se estableció la primer condenatoria en Costa Rica, que fue por la violación a una perrita de un indigente, que no por ser indigente es un chivo expiatorio, es un ser humano y se le hizo todos los exámenes psicológicos y forenses, psiquiátricos, y el sujeto estaba mejor que vos y que yo y que cualquiera, totalmente en sus cabales. En la audiencia de juicio, cuando llegamos a debate oral y público, él dijo que sí, sin mostrar ningún arrepentimiento, dijo que sí, que él se drogaba y que usaba cualquier tipo de droga. Un sujeto que andaba en la indigencia porque le daba la gana, porque quería, porque tenía casa, tiene familia, simplemente le gusta el vicio, se montó en la vida del vicio, del bajo mundo y decidió, pues me imagino que ante su esquema social, ¿verdad? Satisfacer sus deseos morbosos y sexuales con animales, con perros. Y logramos acusarlo por la violación a una perrita. Y a pesar de que la pena máxima en este caso era de 1 año, sí logré enviarlo a la cárcel. Lo pedí y me lo dieron. 8 meses estuvo en un centro carcelario de Costa Rica. Hagamos una conjetura, a ver qué pasa. Digamos que el sujeto este, el subnormal, llega y va a juicio. Perfecto. Termina condenado. Muy bien. Le pone la sentencia máxima que habéis dicho que es de 2 años. Perfecto. Le pone la condena. En este país tengo entendido que con esa condena existe la opción de no ir a la cárcel. Existe la probabilidad de que este sujeto termine, además del delito tan grave que cometió con el pobre animal, no yendo a la cárcel. Claro que sí, Ricardo. Hay un artículo en la ley que dice que si el imputado es primerizo, no tiene antecedentes penales, tiene arraigo domiciliario, tiene arraigo laboral, tiene personas que dependen de él, demuestra que tal vez es un hecho aislado, demuestra arrepentimiento, se le puede dar lo que se llama la ejecución condicional de la pena. ¿Qué significa esto? Que puede hacer vida normal en la calle a pesar de que tiene una condenatoria penal y que se le ensucia la hoja de delincuencia. O sea, ahí le va a aparecer el antecedente, ¿verdad? Para cualquier cosa, pero él puede hacer vida normal con una caución. O sea, va a tener un periodo de tiempo que normalmente son 5 años sin cometer otro delito, porque si comete otro delito doloso, o sea, con la intención de cometerlo, pues posiblemente ya no tenga ninguna opción de beneficio, como podría ser la ejecución condicional otra vez, como podría ser una conciliación, como podría ser una reparación integral del daño o un proceso abreviado, o sea, que acepte los cargos. Incluso si tuviera alguna pena pendiente de la primer condenatoria por la cual está haciendo vida normal, es muy posible que se revierta eso y se ordene a prisión. Pero también, como en este caso que te comento, de Ala, que era la perrita violada, está viva todavía y vive muy bien por dicha. En ese caso se tomó muy en cuenta la actitud del sujeto y la peligrosidad social del sujeto, porque eso lo hacía él en frente de niños, de adultos mayores, de adultos jóvenes, en plena vía pública, de día, en un lugar urbano, cerca de escuelas. Entonces se tomó en cuenta eso y se envió a prisión. O sea, el hecho de que el delito sea menor a 3 años, igual o menor a 3 años, que es lo que la ley establece para la ejecución condicional de la pena, eso no es garantía de que no va a ir preso. Dictando sentencia de culpabilidad, aparte de la medida carcelaria, ¿qué otra sanción se le puede imponer a este sujeto? ¿Qué otro castigo? Te cuento algo importante, y es que en este tipo de delitos, como cualquier otro tipo de delitos penales que lo ameriten, se puede pedir una indemnización por los daños causados. Pueden ser daños materiales o pueden ser daños morales.
En Costa Rica no solamente existe el daño moral individual como víctima, el que yo sufrí, sino que también se establece el daño moral social, el que se causó a la sociedad con tu actuar delictivo. Entonces, hubo una de las asociaciones de las que estamos participando en este proceso, que presentó una acción civil resarcitoria por el daño moral social por un monto de 25 millones de colones y se aceptó. Se aceptó. Así es que ese monto también va a ser discutido en juicio y podría ser condenado. Tanto puede ser ese monto como puede ser uno menor, eso ya quedará a discrecionalidad del juez, pero si no solo con cárcel, ¿verdad? Sino también con dinero. Este proceso ha tomado mucho tiempo. La gente espera que avance. ¿Cuándo esperaríamos un posible juicio? La esperamos pronto, porque este proceso se ha dilatado muchísimo, se ha dilatado por lo menos unos 6 meses, 7 meses por ahí, entre esas audiencias que se señalaron y que fracasaron, ¿verdad? Pero yo espero que el señalamiento sea muy pronto, porque se dan los 5 días por si hubiera algún defecto procesal de acuerdo a lo desarrollado hoy en la audiencia preliminar, que no sucedió, no creo. Y después de ese momento ya es trasladado el expediente al tribunal de juicio para que el tribunal señale fecha y hora de debate oral y público. Agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha dedicado a todo este rato con esta extensa conversación, muy aclaratoria en realidad. ¿Y algún mensaje de cierre para terminar? Recordemos, es muy importante, recordemos que la salud animal y el bienestar animal no es un asunto suyo, mío, de aquel o del vecino. Es un asunto social, por lo tanto es un asunto de todos. Y usted puede formar mejores seres humanos desde niños, concientizándolos y sensibilizándolos ante la vulnerabilidad de un ser vivo como un animalito. Aparte de eso, importante, el ser humano tiene maldad, el animal no. El animal tiene instinto. ¿Qué significa? Que el animal, si se defiende, se va a defender o va a atacar defendiendo su integridad o defendiendo su familia o sus crías. El animal no tiene maldad, el animal es vulnerable. El animal, una persona lo maltrata y luego llega con un platito de comida y el animal se lo come. Y si le da cariño, el animal devuelve cariño. Muchas gracias. Con mucho gusto. Chao.